Buenas noches nuevamente. A nombre de los administradores de PhotoAnessence, les damos la bienvenida a este conversatorio. Hoy tenemos la presencia de 2 fotógrafas y 4 fotógrafos de nuestro grupo que participaron en la reciente exposición En busca de la esencia perdida que se llevó a cabo en el Museo de Arte del Tolima. Ellos nos van a contar algo de las razones de sus procesos y propósitos durante la creación de sus imágenes. Esto nos va a servir para profundizar un poco más en la esencia de lo que cada uno de ellos encontró en lo que fotografió y en conocer el sentimiento que los impulsó a crear sus obras. Sus nombres son María Delia Escobar, Alfredo Gómez, Rafael Guzmán, Luis Fernando Jaramillo, Gloria Elena Restrepo y Fernando Torres. Iniciamos con María Delia Escobar desde Maracay, Venezuela, quien es fotógrafa y zootecnista con varias especialidades. María Delia no se encuentra conectada por problemas de electricidad en Venezuela, así que de ella vamos a escuchar una grabación que nos responde a la pregunta de por qué considera que la fotografía para ella es un canal de expresión. Adelante con el audio que nos grabó especial. Maestros, amigos, aprecio esta oportunidad de compartir con ustedes. Sí, la fotografía ha sido un canal de expresión importante para mí. Considerando mi ejercicio profesional, la fotografía fue clave para documentar y mostrar aspectos del desarrollo de una investigación tecnológica agrícola. De igual modo, para la presentación y difusión de resultados de esas investigaciones ante un entorno que demandaba soluciones para sus problemas de cultivos, rebaños, fincas, etc. Por otra parte, cuando se trata de la fotografía que hago por el placer de hacerla, también ha sido un canal de comunicación importante para el intercambio de opiniones con otros fotógrafos o con personas interesadas en los temas de la naturaleza, que es mi tema principal. A propósito de esto, a veces me preguntan que por qué me gustan estos temas de fauna y flora, que por qué insisto tanto en ellos. Supongo que me marcó mi niñez en una finca del Magdalena Medio, donde mi padre, un naturalista, y a quien perdí muy temprano, protegía la fauna silvestre. Incluso me llevaba de excursión por los bosques y humedales del lugar. Por ello, cuando fotografío aves, mariposas, reptiles, en fin, lo que esté por allí, no me puedo desprender de cierta emotividad. En Venezuela hemos tenido la oportunidad de tener acceso a un bosque relativamente poco intervenido. En este espacio, los animales no se matan, ni se toman prisioneros, ni se perturban con música, ni se fumiga con agroquímicos, ni se queman las pasturas. Hemos allí establecido un vínculo muy respetuoso con la naturaleza. Y al mismo tiempo uno encuentra que estos pequeños seres también nos observan a nosotros, la mayoría de las veces con temor, aunque siento que hemos sido aceptados por ellos. De hecho, en los corredores de la casa, algunas aves hacen sus nidos o se establecen en árboles y áreas muy cercanas, lo cual da mucha satisfacción. De igual modo, cuando una mariposa se posa en mí, también es un satisfactorio. Bueno, María Delia participó con una fotografía en la exposición. Es una obra que ella tituló Diosa de los bosques tropicales. Y sobre esta fotografía también ella nos envió una grabación. Adelante, Jaro. Mi fotografía, Diosa de los bosques tropicales, muestra la presencia de una mariposa en movimiento, con sus alas difuminadas en tonos azules y vibrantes. El amor por Eleanor,
con su vuelo errático y rompedor. Por ello, esencialmente, ella representa para mí fuerza, autonomía, belleza, libertad, valores por los cuales me identifico plenamente. A la morfo la he fotografiado en innumerables ocasiones. Fotografiarla en vuelo es un poco complicado por sus cambios de dirección. Sin embargo, cuando está posada en el suelo o sobre frutas en descomposición, está ocupada en alimentarse, es más permisiva y deja que me acerque a muy pocos centímetros de ella y por largo rato. Solo que en estas ocasiones mantiene sus alas plegadas y no puede verse color azul. En general, cuando salgo a fotografiar fauna o flora, camino por el bosque o la sabana con los ojos muy abiertos para cuidarme de cualquier situación inconveniente. Me acompaña el silencio, un monopod y mucha paciencia y reverencia para lograr el acercamiento necesario al sujeto a ser fotografiado, sin espantar. Entonces, me preocupo del encuadre, la luz, las sombras, en fin. A veces también me queda hacerlo sin pensar mucho, para tener al menos el registro de la presencia en el lugar de una determinada especie. Por último, quiero decir que estoy muy agradecida por haber sido parte de esta maravillosa exposición colectiva del Foto y Aten en el Museo del Tolima. En el pasado también tuve una gran alegría cuando un científico inglés me pidió autorización para incluir una de mis fotografías de la cópula de una especie de mariposa en su libro, ya que no existía registro alguno sobre este hecho. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Delia. Sentimos mucho que no estés con nosotros al aire, pero ya habrá otra ocasión. Ahora vamos a hablar con Alfredo Gómez, quien es fotógrafo y un apasionado en la búsqueda de la expresión artística a través de la pintura, la escultura y la fotografía. Buenas noches, Alfredo. Por favor, abres el micrófono y nos cuentas por qué para ti la fotografía es un canal de expresión. Buenas noches a todos. A ver, la sociedad humana en cualquiera de sus actividades nos exige e implica que cualquier actividad se desarrolle a través de la expresión. Pero si llegamos a la fotografía, para precisar más la pregunta, aparte de ser un canal expresivo, sirve como documento, sirve para muchas otras cosas, para actividades científicas, para recordar la memoria histórica, la memoria de la familia, pero ese no es el caso que nos atañe. Nos atañe la búsqueda de la esencia y elevar la fotografía un paso más allá de lo que ha sido su historia. Llegar a volverla, pasar del registro al arte, del no arte al arte, de la imagen a la fotografía artística que exprese un mundo distinto, no que nos muestre cómo era la columna corintia, cómo era la escultura griega, y que al mismo tiempo como la fotografía de esas Venus que empiezan en la medida en que se desarrolla la sociedad sociológicamente a desmembrarla, entonces aparecen esculturas sin brazos. Este es un momento para buscar ese paso más allá, buscar el arte. Ahí se vuelve un canal de expresión artística, de expresión cultural, que es la esencia que todos estamos buscando al participar de este grupo. Alfredo, fueron 3 las fotografías que se expusieron en el museo. Son 3 fotografías, una está sin nombre, hay otra que se llama Madera y hay otra que se llama Yunque.
Por favor, cuéntanos un poco sobre la esencia de cada una de estas fotografías y digamos, el sentimiento que te impuso a hacerlas. Bueno, lo primero que tendría que decir es que hubo un error en la elaboración de la ficha técnica y del catálogo, porque ninguna de mis fotografías va a tener nombre. Entonces el yunque y el madero o el acerrío, como fue que dijo usted, son nombres inválidos. Es un error sin importancia, porque me parece más importante no guiar a quien mire la fotografía y que él encuentre desde su perspectiva, desde su cosmovisión, lo que le diga esta foto, si le interesa o si no le interesa, eso es secundario. Entonces, la búsqueda de la esencia, y en eso no puedo hablar de ninguna individualmente, sino de las tres en conjunto, es la lucha contra la academia, la lucha contra los establecimientos, la lucha contra la norma. Es una especie de rebeldía con la que moriré. Y cualquier observador diría, son fotografías en blanco y negro. Ese título también lo abandono, queda abolido, y para mí es la luz y la sombra. Son fotografías que desde el silencio profundo del negro absoluto va armando una simbiosis en la medida que aparece la luz y nos muestra un sujeto del que sea. Y parte de mi rebeldía contra las instituciones y la academia y todo el establecimiento es mostrar elementos básicos, sencillos, que rescato del ostracismo donde han estado. Entonces podemos ver unos maderos, podemos ver un pedazo de hierro que llamaron yunque, y no es un yunque, es una parte estructural de una construcción, que nadie los va a notar salvo que se tropiece con ellos y los descubra después del grito de dolor en el pie. Entonces es exaltar la belleza o lo que nos cuentan esos elementos perdidos de la humanidad, que solo los ha utilizado un trabajador, que solo los ha utilizado para producir el gran industrial, pero que están perdidos, no se notan, quedan ocultos en la construcción, quedan ocultos dentro de toda una estructura, o es un pajarito que se perdió después de que posó, mostrándonos toda su esbeltez y su belleza morfológica. Harold, ¿podemos pasar a la siguiente foto? En esta fotografía, por ejemplo, me llamó la atención en el Museo de Arte del Tolima, que una señora ignoró los maderos y me dijo, ¿y qué hace ahí ese gato, esos ojos de gato? No sé si aquí los pueden observar. A ella le llamó la atención. Yo jocosamente le contesté, eso es una pareidolia y de pronto está buscando los ratones entre los maderos. Pero fue lo que ella vio, ¿no es cierto? Por eso me encanta escuchar sin ser importante lo que la gente la paró a ver lo que está expuesto, o me parece mucho más importante, ¿por qué no paró a verla? ¿No es cierto? Porque ahí es una lucha también contra el crítico y el curador, que hablan y hacen recomendaciones y hacen críticas constructivas o no, y nos dicen qué debemos seguir haciendo, qué está pidiendo el público. Y vuelvo a insistir, desde mi rebeldía condeno eso también, porque es castrar lo que nace en mi
en mi sentimiento, lo que nace en mi cerebro, lo que me preocupé por desarrollar, en aras de lo que dijo un personaje, entre comillas, debe seguir haciendo porque es lo que el público reclama, ¿no? Yo trabajo para contar mi cuento. Guste o no guste, es irrelevante este aspecto. Cuento mi cuento, cómo se destroza el bosque, pero también es irrelevante armar una narrativa de las fotografías, porque si ponemos cualquier sustantivo, la palabra casa, la palabra árbol, desde los distintos aspectos de las carreras liberales que hay, cada persona tiene una interpretación de ese mismo sustantivo que se está mirando, o una interpretación más intelectual de ese mismo sustantivo sin que esté presente para mirarlo en el momento. Entonces, es más válido simplemente soltar lo que yo quise, lo que yo sentí, sin guiar a nadie, sin llevarlo hacia mi opinión, sin buscar correligionarios, ¿no es cierto? Sino que ellos miren, guste o no guste. Esa sería la conclusión de mi trabajo. Ok, pasemos a la última foto de Alfredo. Que también emerge de lo profundo un detalle de un riel, ¿no? O de una parte de una estructura arquitectónica. Estructura de construcción, sí. Sí, no es un riel de tren, pero vuelve a ser lo mismo, es la simbiosis desde el silencio profundo de ese negro absoluto, a ir apareciendo detalles, texturas que den ganas de tocar, de acariciar, por placer o con miedo a ser agredido en su mano o con lo que lo roce, ¿verdad? Es generar esa sensación, si está frío, si está caliente, si me corta un dedo, si me hace cosquillas, ¿verdad? Es que la simbiosis entre la luz y la sombra produzcan esas sensaciones, es la única búsqueda. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por ampliar un poco los sentimientos y las cosas que te motivaron a hacer este tipo de fotografía. A ustedes, muy amables. Ahora el turno es para Rafael Guzmán, quien además de fotógrafo es arquitecto y un narrador de historias visuales. Buenas noches, Rafael, y para ti la pregunta de siempre: ¿por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión? Adelante, Rafael. Bueno, buenas noches, Álvaro, y a todos los demás que estamos en este conversatorio que se va poniendo interesante a medida que cada cual va expresando las respuestas a estas preguntas. Bueno, yo creo que la esencia de la fotografía reside en una captura y documentación de momentos para preservar recuerdos. Son historias que se expresan con una visión personal. O sea, el mundo uno lo ve a través de la luz y la composición, y es un arte que interpreta la realidad, construye memoria histórica y permite la comunicación visual sin necesidad de palabras. Las palabras en este momento sobran, solo es lo que quiere mostrar el fotógrafo a través de sus ojos y el ambiente que él quiere mostrar. También es la esencia de la fotografía, pues tiene muchas partes, ¿no? Porque hay una narrativa visual en la cual cada fotografía muestra historia y todo depende de los elementos de la iluminación, de la composición para transmitir el mensaje que se quiere y la emoción con que se toma la fotografía. Yo creo que es una expresión creativa como muchas otras artes. Los pintores se expresan de una manera y lo van dejando esos cuadros en una historia de la pintura. Igual la fotografía va cambiando
desde sus inicios hasta los momentos que llevamos ahora, y como muchos de los del grupo ya lo empiezan a ver de una forma abstracta, con unos sentimientos íntimos que rompen patrones y aparecen nuevas proposiciones de la fotografía, ¿no? Eso ya es cada cual como expresa sus sentimientos desde una perspectiva personal. Pues en el caso mío, yo hago una interpretación de la realidad porque las fotos mías muestran momentos más que todo de paisajes, de la vida al natural, y estos trato de buscar más bien los momentos que no son los normales con la luz del día, sino tratar de buscar los momentos de la luz cuando se vuelve más interesante en el momento de hacer la fotografía, que lo podremos mirar cuando veamos las fotografías que vamos a observar, ya que muchas veces los fotógrafos nos preocupamos es por tener luz, y uno dice, bueno, si no tengo la luz pues no puedo fotografiar, el día se me dañó, o la inquietud que tenía para tomar las fotos no sirve, pero hay que verlo en el contexto de que se le puede sacar ese partido a los momentos en que la luz natural cambia. La luz natural nunca es plana. La luz natural cambia en todo momento del día. Uno se vuelve un espectador cuando tiene un tema para tomar en el cual espera que la luz le llegue al momento perfecto. El poder de la luz es un elemento fundamental en la forma de un fotógrafo. Sí, Rafael, yo creo que esto que nos estás explicando lo vamos a poder ver en las dos fotografías que están expuestas o que expusiste en el museo. Miremos la primera, Harold, que se llama Pagodas en Bagán. Cuéntanos un poco sobre la esencia que quisiste mostrar, el sentimiento que te movió a tomar esta fotografía. Sí, esta fotografía, para ilustración de todos, pues no es en Colombia, es en Indochina. Estaba en un viaje por la península de Indochina y llegué al país que se llamaba Birmania, ahora se llama Burma, y el cual son muy religiosos en ese sector de Indochina. Es una religión budista, los cuales han creado unos altares que son peregrinaciones donde ellos van a rendirle culto a Buda, a los antepasados. En fin, son llamados estupas o pagodas, tienen la forma y la cúpula hacia arriba que está la arquitectura con que fueron construidos, que la gran mayoría son del siglo XVII. Y esto es un valle en Bagán, una zona donde no se pueden imaginar la cantidad de estupas que hay. Es un pueblo muy religioso, el budismo es una cosa, y ellos le tienen un respeto a todas estas edificaciones y van a orar. Pero la esencia de la fotografía son tres cosas que para mí son muy importantes. Uno, hay arquitectura. Dos, hay una fusión de lo que es la luz con lo que yo quiero mostrar de una manera determinada. Y la tercera es que a mí me encanta la fotografía al aire libre. No soy de una persona que esté buscando las ciudades o hacer fotografías de estudio, sino el gran porcentaje de la fotografía mía está enfocada a la naturaleza, al paisaje, a la vida salvaje. Entonces, en esta foto logré crear una fusión de esos tres elementos. Y lo interesante de esta fotografía es que se tomó al atardecer en un momento llamado la hora dorada. La hora dorada para nosotros los fotógrafos es un momento en el cual hay una serie de colores de una suavidad
que al mismo tiempo con esa sonoridad crean texturas y hay cambios en la naturaleza. Si podemos ver al frente, tenemos colores oscuros, nos vamos metiendo en intermedios y luego atrás llegamos a la parte que está el sol, o se está ocultando el sol, porque la hora dorada quiere decir los momentos en que sale el sol por la mañana y va botando unos visos que van dándole más potencia a la luz cuando el fotógrafo la quiere tomar. Y en este caso, en esta fotografía, es lo opuesto. Esta es una fotografía tomada al atardecer. Entonces, en ese momento hay que ser muy rápido, hay que tomar la decisión de en qué momento se toma la foto, porque son momentos pasajeros, ¿no? Estos son unos brillos que solo se consiguen en ese momento, crean unos colores naranjas, unos colores tipo fuego, en fin, es muy interesante de las fotografías y me encantan hacerlas a esa hora. Me gusta tomar fotografías también de atardeceres en el mar, donde los arreboles cogen unos colores muy interesantes. Por lo general, toca buscar para este tipo de fotografías no estar rodeado de montañas muy altas o edificios o en la ciudad, porque es completamente difícil ver este tipo de fenómeno que todos los días pasa en la mañana y en la tarde. Y en cada momento de esos son 15 minutos. De ahí tomó la foto y ya puede tener el objetivo muy lindo, pero si no la tomó con la intención que se le quiere dar a la profundidad y el colorido de la fotografía, pues no la tomó. Pero bueno, en este caso la tomé. Bueno, Rafael, hay otra fotografía que se llama Neblina en el páramo de La Calera. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, en este caso es prácticamente la intención es la misma que la fotografía anterior, pero estamos en otro ambiente totalmente distinto al otro, donde había arquitectura y habían montes y otras cosas. La niebla es un buen sitio o lugar donde uno encuentra para tomar fotografías en las cuales crea misterio, ve una serie de cosas que no se ven, o más bien se ven, pero se tienen que ver objetivamente y apartarlas del contexto exterior, de lo que lo rodea. Entonces, eso ayuda mucho uno a enfocarse en este tipo de fotografía. Este tipo de fotografía la ven oscura. Uno dice, ¿a qué hora se tomó? ¿Al amanecer, al atardecer? Como había comentado la anterior. No, esta fotografía se tomó a mediodía. ¿Pero dónde? Yo estaba en un sitio a 3.500 metros de altura, en el cual las nubes suben, las nubes bajan en el momento menos pensado. Entonces, son momentos efímeros que se presentan para uno lograr tomar y sacarle el partido a este tipo de falta de iluminación, pero no falta de imaginación. Entonces se logran imágenes interesantes. Hay que tener cuidado con manejar luz, ISO, velocidad de obturación, en fin, porque no es fácil esto, ya que las nubes se están moviendo, cambia el paisaje. Entonces hay que ser muy rápido para tomar este tipo de fotografías. Bueno, Rafael, muchas gracias por estos comentarios. Pasamos ahora a hablar con Luis Fernando Jaramillo, quien es fotógrafo y artista gráfico. Luis Fernando, buenas noches, y para ti, como a todos, la pregunta de por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión el que escogiste. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Para mí, la fotografía es mi vida, son mis palabras, son mi expresión, mi modus vivendi también, ¿no?
lo que lleva el pan a mi mesa todos los días. Y desde ese punto de vista, llevo trabajando muchos años, más de los que quisiera, siempre haciendo temas. Mi fotografía tiene etapas muy urbanas, etapas muy rurales, etapas muy interiores, etapas muy de estudio, etapas muy experimentales. Siempre, repito, trabajando temas. Pero cuando me meto a trabajar un tema, puede durar un día o puede durar 20 años. Es decir, no cierro los ciclos. Puedo publicar un libro, puedo publicar un artículo, puedo hacer una exposición, pero si se presentan nuevas oportunidades, las sigo aprovechando. Entonces, cuando tú me preguntas, la esencia de mi fotografía es básicamente el cambio, porque si tú ves mi trabajo en retrospectiva, vas a encontrar etapas muy realistas, etapas menos realistas, etapas abstractas, etapas experimentales totalmente. Entonces, yo pienso que de eso se trata, ¿no? No por el hecho de que hice una buena foto, por ejemplo, de reportería, quedarme repitiendo la misma foto, o si hice una buena foto de naturaleza, quedarme buscando nuevas versiones de esa foto, sino para adelante totalmente. Y eso es lo que he buscado, ¿no? Sí, vamos a ver ahora 3 fotografías tuyas que pertenecen a una serie que has denominado Fantografías, que son una expresión muy personal y prácticamente pues inconfundibles. Esta que estamos viendo se llama Zapatico Rojo. Por favor, de esta y de las otras 2 que conforman una unidad, cuéntanos un poco sobre su esencia y sobre lo que tú sientes para hacerlas. Bueno, esta serie que se llama Fantografías, yo encontré la orientación en Jorge Luis Borges cuando habla de una serie de imprecisas imágenes para ser olvidadas. Yo vengo en una búsqueda de salirme del realismo fotográfico, de salirme del fotoperiodismo, inclusive de la publicidad, y ir buscando una expresión que se acerque más, primero que todo, a la pintura, y segundo, que yo lo he denominado y he coincidido en varios coincidido en llamarlo un expresionismo urbano contemporáneo. Es quitarle a la imagen el carácter figurativo, llamémoslo así, integrar el color, que el color estalle, que el color hable. Y repito, se acerca mucho a la pintura en la medida en que encuentro en cada una de estas imágenes unas reminiscencias de la pintura. Esta se llama Zapatico Rojo y si ustedes se fijan bien, el título se debe que lo único evidente en la foto es el zapatico rojo que tiene el señor, que tiene un afán horrible como lo tenemos todos en el siglo XXI. Harold, pasamos a la siguiente foto, por favor, que se llama en la escalera. Efectivamente, la foto fue tomada en una escalera. También
tiene que ver esto con todo un sentido medio apocalíptico que yo tengo del ser humano contemporáneo estrellándose contra su propio estrés, contra su propio afán, su impulso de llegar a un final que no es ningún final. Entonces lo quiero expresar en este tipo de fotos. Me ayuda también los trazos pictóricos con los que hablo. Quiero que solamente en unos pocos brochazos se manifieste, en unos pocos brochazos de luz, se manifieste lo que yo quiero expresar. Bueno, y finalmente vamos a ver una foto que pertenece a la misma serie de fotografías y que está titulada como Homenaje a TL. El TL significa Toulouse-Lautrec, ¿no? Efectivamente, y es la carátula del libro Fantografías. Fantografías es el segundo capítulo de una serie que inicié hace como 20 o más años en Buenos Aires, que se llamaba Ghost, Fantasmas. Entonces, y que coincidencialmente mi primera exposición individual en Colombia la hice en el Museo de Arte del Tolima hace 10 años con esa serie, y que ahora vuelvo al museo con Fantografías, que es como la segunda parte de esto. Es un homenaje a Toulouse-Lautrec, pero también es un homenaje al error fotográfico. A mí me encanta explorar el error, escarbarlo, llevarlo a términos forzados, como en este caso, que era simplemente una sombra en el piso y que al contrastarla salió esta foto. Eso es todo. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Pasamos ahora a hablar con Gloria Elena Restrepo, quien es fotógrafa y cuya vida, según sus palabras, ha transcurrido con el ojo detrás del lente. Buenas noches, Gloria Elena, y para ti la misma pregunta. ¿Por qué consideras que la fotografía, pues para ti, es un canal de expresión? ¿Cuándo lo encontraste? No me mandaste un... Adelante, Gloria Elena. ¿Dónde me contaron lo de la gatita que aquí en el sol y estaría del otro lado, que ya descubrió? Yo te contesté, pero... Ya. Tenía el micrófono apagado. Sí. Buenas noches para todos. Me siento muy honrada de pertenecer a este grupo, porque a través de él uno también conoce la esencia de la fotografía de las otras personas. Y para mí lo mejor de este grupo es la sinceridad con que analizan las obras. Bueno, en mi caso, al principio, pues, en un principio no fue más que un canal de vida, una forma de vida, pues por el negocio de toda mi familia. Entonces uno sí veía cámaras y fotografías todo el tiempo. Claro que ya en el negocio, desde chiquitos nos enseñaron la ética de la fotografía, y las fotografías en esa época eran privadas. Nosotros no nos podíamos asomar, pues, a ver qué estaba saliendo por la rotativa, ni de riesgos. Luego pasan los años y mi pregunta fue, ¿y qué hago yo? Y empiezo a estudiar fotografía, ya no como la niña que posaba para sus tíos, sino estudiándola a fondo, con ganas de tomar imágenes como las que yo había visto toda la vida, obvia, casi todas en blanco y negro, pero bueno, ya llega la fotografía en color y toda la cosa. Y aquí encuentro una gran compañía para mi vida, cómo ser un fotógrafo, y mi gran meta, un laboratorio en blanco y negro casi perfecto, aunque sabemos que la perfección no existe. Luego, para mí fue un medio de trabajo que también se convirtió en mi compañero, y el estudio de la fotografía para mí es una rutina diaria, algo leo, algo estudio, pues creo que es una fuente inagotable. Empecé
estudiándolo en blanco y negro porque a mí me parecía que, aún me parece, y me encanta la fotografía en blanco y negro, que es un medio mucho más expresivo porque hay una abstracción. No es lo que yo veo el lápiz amarillo, sino una flor blanca sobre un fondo negro o gris. Entonces hay algún sentimiento de una incógnita y un sentimiento. Sigo y uno de mis tíos me dice, lo que quiere es blanco y negro, investigue la fotografía infrarroja. Y eso sí, desde lo análogo hasta ahora en lo digital, para mí ha sido algo maravilloso ver esos cielos negros totales y esos árboles blancos. Oye, eso es una maravilla, porque es que tú ves el paisaje en verdes y resulta que es que te va a salir otra cosa. Y también me encantaba la expresión que tenían las fotografías. Yo las hacía en high key, o sea, fondo blanco, flor blanca, sobreexpuestas, y luego las iluminaba, o sea, las pintaba con pigmentos, no me importaba, todas las flores las pintaba amarillas, no me importaba si eran rojas, verdes. Y porque el amarillo para mí ha sido una fuente de inspiración y de expresión. El amarillo da luz, da tranquilidad. Entonces, eso para mí ha sido un continuo descubrir y una forma de expresión permanente. Actualmente, como ya les había contado en la otra charla, estoy aprendiendo la cianotipia y, o sea, regresando al pasado, porque esa expresividad de ese color azul y esa forma de uno volver a ver la imagen que aparece en una cubeta de agua simplemente porque el químico y el sol ayudaron a que se fije, eso ha sido algo mágico y misterioso. Bueno, para mí, también he tenido siempre el mar muy presente, porque yo lo miro y veo en él tanta expresividad, esa potencia del mar, y veo esas olas que en el horizonte se van formando como pequeñas crestas y luego van creciendo hasta llegar a ser una ola imponente. Con todo su poder explota y vuelve y cae y se pierde en la arena. Y yo pienso que esa es la vida. Entonces también lo pienso mucho y para mí tomar el mar también es una forma muy expresiva. Eso es. Gloria Elena, vamos a ver dos fotografías tuyas. Una se llama Pétalo y otra se llama Atisbando. Para que nos cuentes un poco de cada una de ellas, las motivaciones que tuviste y lo que quieres expresar, la esencia de cada una de ellas. Adelante. En realidad la esencia de cada una de ellas es apreciar la obra del creador. No mía como fotógrafa, sino del de arriba o donde esté. Las flores han sido una gran motivación para mí en toda la vida. Me fascinan. Y esta fotografía siempre escojo, como les dije ahora, me gusta, empiezo del amarillo al anaranjado, porque es luz, es calidez, es paz. Y esta foto, ahora me encantan hacer las fotografías en múltiple exposición. Nunca hago más de 3 formatos, pues, taque, 3 clics en la cámara, porque me parecen que quedan muy pesadas. No pesadas por el peso en realidad, sino un peso visual, se pierden las texturas. Esta imagen tiene 2 exposiciones y me encanta ese movimiento, ese pensar que no todo en la vida es como lo ve uno, y esa es mi motivación, hacer cosas diferentes que me llenen y que me lleguen al alma. Bueno, Harold, pasamos a la siguiente, que es una fotografía que está titulada como Atisbando. Cuéntanos un poco sobre eso. Esta imagen la capté
en el zoológico de aquí de Medellín. Es una grulla y pasé mucho rato, obviamente, cuando se toman fotografías de pájaros, hay que pararse uno ahí y esperar. Y de pronto alzó el vuelo y yo vi que me miraba. Yo me puse a pensar mucho rato, ¿qué pensar este animalito? ¿Me estará mirando? ¿Estará diciendo este personaje o lo que fuese con un objetivo hacia mí? ¿O estaría él buscando su sustento y yo pensando otra cosa? Entonces, por eso me gustó tanto la mirada que logré captar, porque muchas veces en las aves, pues sí, uno las capta, pero hombre, hacer que lo miren a uno es muy difícil. Y técnicamente esta imagen sí tiene trabajo digital en el computador, porque oscurecí totalmente el fondo negro, para que quedara negro y saltara fuera mucho más expresiva la imagen. Eso fue. Bueno, Gloria Elena, muchas gracias por el pensamiento que sostiene cada una de estas imágenes. A usted. Gracias. Finalmente vamos a hablar con Fernando Torres, quien es fotógrafo, artista plástico y arquitecto. Buenas noches, Fernando. Puedes abrir el micrófono. Y para ti, la primera pregunta que se le hace a todos los participantes: ¿por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión y por qué lo seleccionaste? Adelante, Fernando. Gracias, gracias Álvaro. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, la fotografía para mí fue irla descubriendo como un gusto antes de tener cámara, antes de tener el equipo para poder captar esas cosas que yo veía en mis salidas a la naturaleza. Y era un deseo inicialmente. Después en la carrera con Antonio, pues afortunadamente lo tuve de maestro y aprendí los elementos básicos. También seguía sin equipo. Ahí comencé a conseguir una camarita y comencé a jugar y experimentar con la fotografía. En principio era un juego, sigue siendo un juego, pero inicialmente no tenía una orientación clara. De pronto ya cuando llegó la fotografía digital y comencé a meterme más de lleno, comencé a participar en grupos en Facebook, varios grupos, y comencé a descubrir que ese compartir las fotografías creaba un lenguaje en el que las personas podían conocerme y yo podía conocerles también, identificar fotografías sin mirar el autor, ya saber de quién era y comenzar a entender ese lenguaje, digamos, sin palabras. Entonces comencé a ver que ese descubrir de ese testigo a través de la fotografía, yo también podía usarlo para buscar mi propio testigo. No Fernando Torres, fotógrafo, sino el testigo que está más adentro, el que es eterno para mí. Entonces, de esa forma, busco en esas fotografías que comparto llegar afuera, compartirlas, pero también llegar muy adentro de mí. Vamos a ver 3 fotografías que Fernando expuso en el museo. La primera de ellas se llama Atrio de los Gentiles. Cuéntanos un poco la relación que tiene esta fotografía con un título tan especial que le pones. Esta fotografía la tomé en la salida que hicimos con el grupo al centro de Bogotá. Y acabo de ver justamente en un recuerdo de Alfonso, donde estaba una fotografía del grupo ahí ese día, y al fondo se ve el detalle de esta foto que yo tomé. Mientras estaba el grupo reunido, yo miré atrás y vi esta imagen, que obviamente es un montaje, porque digamos que esas arcadas las coloqué después, pero cuando yo vi a esa reunión de gente ahí, inmediatamente me llamó a hacer el clic. Y luego
pues lo identifiqué con esa búsqueda religiosa y con esa relación, porque está en la fachada de la catedral. Digamos, estas sombras que se ven ahí son producto de las velas que coloca la gente y va quemando la pared y van creando toda esa imagen misteriosa y esa cantidad de personajes que uno puede encontrar. Entonces le puse las arcadas, esas pertenecen a la iglesia de Lourdes. Y me encantó esa composición y me encantó eso, precisamente lo que hablaba anteriormente, de que todos estábamos ahí, éramos no sé cuántos fotógrafos ese día, pero solamente yo vi eso porque solo a mí me interesó eso. Solamente ese momento representaba para mí, igual que todos, cada uno ve lo que ve en el momento y es ciego para las demás cosas y los demás ojos de los otros fotógrafos. Por eso es tan importante compartir en los grupos. Así nació esta fotografía y de hecho, pues como es un atrio, está representando un atrio y está en una iglesia y en todo ese contexto religioso, por eso el título. Harold, pasemos a la siguiente. Este se llama La Cascada Roja. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Ese título también es bastante descriptivo de, bueno, la cascada no es roja, pero el agua se ve roja, es por el óxido de hierro que hay en abundancia en ese sitio. Y esta mujer es una amiga que se metió en esa agua helada, que yo no he sido capaz de hacerlo, pero ella disfruta mucho entrar al agua helada y estaba ahí observándola cuando vi ese reflejo y esos colores, ese rojo, con ese contraste de la piel me pareció espectacular y logré captarlo porque no era fácil, el sitio es un poco oscuro, pero me gustó mucho, la imagen es invertida, de tal manera pues que ella está como si fuera la fotógrafa, pero no. Eso es todo, era un momento de color y de movimiento que quería captar en ese instante. Bueno, y finalmente esta fotografía que está titulada Mardoqueo, cuéntanos también un poco sobre ella. Esto es en un lugar que queda cerca del páramo de Huasca, en el páramo de Huasca. Ahí era ese puente pertenecía a una presa que se derrumbó y produjo una avalancha, entonces ahora es un sitio turístico. Y este personaje, pues obviamente su nombre era Mardoqueo, que es un nombre bíblico, y el momento es un momento muy interior, es lo que hablaba Rafael de la niebla. La niebla es algo que juega con la luz de tal manera que cambia y va convirtiéndose en fondos diferentes en cada instante, y de pronto oculta el otro lado del puente y se vuelve todo un pasaje misterioso hacia ninguna parte, que es igual lo que hablaba antes, es hacia adentro también, o sea, no estoy yo allá en el extremo del puente, sino muy adentro de mí, y ese misterio de hacia dónde voy, hacia dónde me dirigen esos pasos, es lo que logré en ese momento, en esa fotografía. Como pueden ver, pues todas son muy interiores, son muy espirituales, sin hablar de Dios, ni de religiones, ni de cosas, sino de una búsqueda muy interior. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por conocer un poco más a fondo, más íntimamente el sentimiento que te motivó a tomar estas fotografías. Con Fernando terminamos ya las entrevistas a los 6 fotógrafos, a las 2 fotógrafas y a los 4 fotógrafos. Habría un espacio para comentar alguna pregunta o algún comentario que se quiera hacer. Antonio Castañeda tiene la mano levantada. Adelante, Antonio. Gracias, Álvaro. Yo quisiera hacer una pregunta un poco general a quien de los 6 que expusieron hoy sus ideas y sus conceptos quisiera contestarla, y se refiere a algo que no fue homogéneo en la charla, porque hay autores que recurren a ponerle título, un nombre a su fotografía, y hay otros que no lo hacen. Quisiera saber
en el caso de los que hacen la titulación de una fotografía, ¿por qué lo hacen? Digamos, voy a hablar con Luis Fernando, concretamente. Bueno, esa es una discusión que tú y yo hemos tenido ya creo que en años, y en la que no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Pero yo pongo mis nombres, procuro ser creativo con mis nombres. Es como que para mí, mis fotos son mis hijos. Y yo no consigo un hijo sin nombre. Entonces, es eso. Muchas veces no trato de orientar el sentido de la foto dándole el nombre, porque eso me parece pues que la foto tiene que tener los elementos suficientes para hablar por sí sola. Y yo lo he visto y lo he discutido también con otros colegas. Tengo un colega, por ejemplo, que todas sus fotos las nombra de acuerdo a la canción de jazz que está sonando en el momento en que él va a firmar la foto, entonces así se llama la foto. Son situaciones muy fortuitas. Para mí, lo repito, es un nombre. Me quedaría muy difícil, por ejemplo, en un archivo de 100 y pico mil fotos o más, buscar esa foto que cómo es que es. No, me queda mucho más fácil buscar la foto del zapatico rojo. Es una cuestión de practicidad, pero también, lógicamente, yo no puedo poner cualquier nombre. Entonces, la foto me inspira el nombre. Esa es mi posición. Fernando, adelante. Gracias, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, igual yo la mayoría de mis fotos no tienen nombre, no tienen título, pero hay algunas que nacen con el título, que inmediatamente me lo piden. En este caso, por ejemplo, las tres llevaban título y me gustan esos títulos. Por ejemplo, la de Mardoqueo es una foto que podría llamarse Niebla o El Puente o El Misterio, pero mencionar solamente el personaje, con eso es suficiente para mí, con eso lo recuerdo y con eso capto el momento. Ya hay fotos, como dice Alfredo, que el título puede llegar a castrar la imagen, entonces ahí es mejor abstenerse. Pero me gusta en algunas ocasiones cuando son muy especiales que surja el título a través de la fotografía, que sea una inspiración de la fotografía. Y otro comentario que quiero hacer es de todas maneras agradecerles muchísimo al grupo por esta oportunidad que tuvimos de la primera exposición. Como le dije a Antonio a la vez que nos reunimos, me siento muy bien rodeado. La calidad y el espíritu de las fotografías, la esencia es muy, muy agradable. Me siento muy bien en este grupo y les agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Y Lorena, ¿tú qué piensas de los nombres de las fotos? En realidad, yo nunca les pongo título. Estos dos títulos los puse más por identificación cuando mando algún concurso, cosa que ya hace mucho que no lo hago. Esas las puse más como por identificarlas dentro de la exposición. Pero si yo voy a mi archivo, ninguna foto tiene título. Porque estoy de acuerdo con Alfredo que a veces uno se centra, pues, o el título es muy evidente, como en la foto mía del pétalos, pues eso se saben que habían pétalos. Pero tampoco soy muy amiga de ponerle título a las imágenes. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, estamos también sobre el tiempo. Yo creo que es el momento de agradecer a nuestros invitados
haber aceptado participar en este conversatorio y compartido con nosotros la intimidad que está detrás de sus fotografías. Es importante también saber que este conversatorio lo podemos ver en unos días en nuestro canal YouTube, y ahí lo estaremos anunciando en el muro. Y finalmente, y para despedirnos, agradecemos al Museo de Arte del Tolima habernos abierto las puertas para realizar la exposición En busca de la esencia perdida. Ha sido una nueva y muy grata experiencia que nos anima a seguir trabajando en nuestro oficio de fotógrafos. Así que para todos y todas, pues cerramos la sesión y muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Gracias.